Pues lo importante es algo que dijiste tú anteriormente, es no perder la emoción por lo que estás haciendo. Creo que cuando pierdes esa emoción se te va la pasión. Marjorie de Sousa, de verdad que es un verdadero placer conversar contigo. ¿Cómo estás? Ah, yo feliz también de conversar contigo, de llegar a tanta gente en Nueva York. Quiero ir a Nueva York ya, extraño estar allá, por favor. Definitivamente, ojalá. A Llévennos, ver, ay, ¿qué más diera de yo? gira, llévenme, por favor. Mira, golpe de suerte y tú como villana, eso es un verdadero golpe de suerte. Porque, a ver, el público disfruta mucho de tus personajes cuando eres la buena del cuento, digamos, la buena de la historia, porque obviamente tu rostro, tu voz comunica mucho desde la dulzura. Oh, qué lindo. Es bonito, uno aprecia eso Ay, y qué bello. sabes darle vida a ese personaje. Pero cuando eres mala, Marjorie, cuando eres mala, yo estoy ansiosa. Mira, la verdad es que esos personajes son mágicos porque uno puede proyectar, somos oscuridad y luz. Y con estos personajes yo siento que puedo traspasar a lo mejor algún sentimiento del mismo público que diga, ay, que haga esto, que haga aquello, esa parte, ese diablito. Esta mujer es capaz de hacer eso y más. Estoy feliz, amo ser villanas, también amo ser protagonista y llevar esa dulzura y ese amor. He logrado ese equilibrio y que no me comparen de una con la otra, que no se parezcan, que creo que es lo más difícil cuando haces un personaje. Lo primero que pides es, Dios mío, ayúdame a que este personaje no tenga nada que ver con el anterior. Tengo que cambiar gestos, tengo que cambiar cosas, aunque siga rubia, todo tiene que ver mucho cómo trabajo a nivel actoral, mi personalidad, lo que le ofrezca. Y yo creo que ese es el reto más difícil que tenemos. Pero estoy emocionadísima que sea una villana nuevamente de la mano de Nicandro, de Toñito, de Cari Fajer. Cari escribió a Kendra con su equipo y el volver a caer con este equipo maravilloso y ver lo que están escribiendo y cómo poco a poco se va metiendo en la historia. Yo no aparezco en los primeros capítulos porque viene todo el desenlace de cuándo se van a ganar el dinero, cómo se van acomodando las familias. Yo aparezco Claro. ya cuando viene lo sabroso, cuando ya son millonarios y ahí viene a fastidiarle la vida al pobre Nacho. En la novela pasada que hice con Nick, yo tenía relación muy indirecta, por así decir, Sí, con Arriaga, con el con ranchero Arriaga. Karateca, con, Sí, 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 sí. con Lalo Yáñez, pero Sí. ahorita sí vengo directo por él. Este personaje viene Oh, directo por él y por su dinero. Pero me encanta cómo lo están manejando. Es muy diferente a Kendra. Esta mujer es mucho más centrada, calculadora, es tan cínica que yo misma hago las escenas y me dan ataques de risa. Digo, no puede ser que esta mujer sea tan cínica. Y además es cínica delante de su esposa. Entonces tienen escenas muy buenas, Lupita y ella, porque las dos se enfrentan así y al público le encanta eso. claro. Estoy muy contenta. La verdad es un regalo. Amo hacer este tipo de personajes, sobre todo de la mano de gente que quiero mucho y que me ha brindado una oportunidad maravillosa en mi carrera, que han marcado mi vida personal y mi vida profesional. Sé que les va a encantar, sé que se lo van a disfrutar. Esta novela es muy fresca, es divertida, es dinámica y además aspiracional. Yo creo que en el fondo todos soñamos con poder algún día ganarnos algo que nos ayude a cumplir nuestros sueños de ser mejor y también ayudar a nuestras familias, ¿verdad? Claro. A ver, a mí algo que me gusta mucho de escucharte hablar de este proyecto es el hecho de saber que Marjorie de Sousa tiene una carrera muy extensa y muy exitosa, porque no solamente has sembrado y cosechado el éxito en tu país, en Venezuela, lo has hecho también en México, lo has hecho en Estados Unidos, donde te Sí. pongan, y que proyectos sigan llegando a tus manos y te sigan emocionando estos personajes y que te sigas recordando de aquellos que le pusieron picante al público en general, no solo en México, pues eso de verdad que genera mucho entusiasmo incluso en mí, que ya quiero ver la telenovela. Ay, qué ¿Y bella, gracias. cómo es para ti, Marjorie, encontrarte? Porque como actriz, pues, ¿cómo es para ti encontrarte con personajes tan diferentes y tan ricos? O sea, es que te escucho, los veo y es como que son pequeños, grandes tesoros. Pues lo importante es algo que dijiste tú anteriormente, es no perder la emoción por lo que estás haciendo.
Creo que cuando pierdes esa emoción se te va la pasión y no vas a traspasar la pantalla. Y ese es el trabajo más fuerte que tenemos que hacer nosotros como artistas, porque llega un momento que, como todo ser humano, lo cotidiano termina haciéndote no hacerle caso a que somos personas que debemos estar siempre brillando. Energéticamente haces un trabajo muy fuerte, interiormente te preparas, le das la bienvenida al personaje y también le das la despedida, lo vives, vives un luto porque ese personaje estuvo en ti tanto tiempo, entonces tienes que despedirte. También trabajar tu cerebro en el proyecto y decir, esta no soy yo, este es el personaje, porque el cerebro no entiende de qué es real y qué no es real. Entonces es literal que no te afecte a ti, hacer un trabajo de decir, este es un personaje, no soy yo, no es Marjorie, es Eva, voy a prestarle mi cuerpo y mis emociones a Eva, pero no tiene nada que ver conmigo y no me va a afectar a mí. Sí es un trabajo interno lo que tenemos que hacer muy fuerte para lograr esa magia que tú ves allá afuera. Obviamente todo se une porque pues cómo te escriben, si te conocen como me conoce Cari y su equipo, como me conoce Nick, Toñito, ya sabes como por dónde llevar todo y todo se va como organizando y es una cosa como muy bonita porque se va armando y van entrando todas las piezas donde tienen que ir y es donde puedo decir que te puede llevar al éxito a nivel personal y a nivel de proyecto y sobre todo cuando logras conectar con un elenco maravilloso y tan fuerte como este también, eso te ayuda Sí, muchísimo. Siempre digo verdad. que el hecho de tener personas con nombre, con mucho talento, hay gente nueva también, pero el hecho de ser cobijados por personas con nombre también somos energía, entonces, y además todos aquí estamos vibrando en una energía muy bonita de trabajar, de querer hacer algo bueno, de querer llevarle al público algo que disfruten. Vivimos tiempos bien difíciles y siempre lo digo, el hecho de nosotros hacer arte es un don divino porque logramos que el público logre desconectarse por un momento a lo mejor de su vida de sufrimiento, no sabemos qué están pasando las familias, hay mucha gente ahorita sufriendo depresión y a lo mejor esto es como una terapia o se fijan en alguno de los personajes para salir adelante. A nivel personal te puedo decir que hay libretos que me han dado respuestas a mí a nivel personal y digo, wow, siento que soy yo. Y digo, ok, esto es una respuesta. Entonces, ¿por qué eso no pasa con el público? Claro que va a pasar con Claro. el público. La gente se conecta y lo vive contigo. Uno no sabe de dónde te va a llegar la motivación y en ocasiones pues son los personajes que ustedes interpretan los que, Sí. ya sea por lo que dicen o como lo dicen, por lo que viven o por cómo se visten, pero hay una motivación que llega y de repente pues hace clic. Eso pasa definitivamente que La pasa. personalidad, no sé, a lo mejor, ayudas hasta alguna persona que tiene baja autoestima, a lo mejor, y ojo, esto es intercambio, porque yo siento que esto es un infinito, todo lo que logramos dar nosotros y lo damos de corazón siempre regresa a ti. Y cuando lo haces desinteresadamente, pero logras llegar a tantas personas y logras ayudar a tantas personas, dices, wow, Dios mío, gracias por permitirme hacer eso, porque es mágico. Qué bonito que te veas y te dispongas como instrumento también y que sea tu Sí. fe la que también te motive mucho. Marjorie, a ver, en esta historia el hecho de que algunos personajes ganen 200 millones de pesos. O sea, ¿qué harías tú si hoy Marjorie de Sousa, nadie más, Ujú. Marjorie de Sousa, no tienes que compartirlo con nadie más que tu nombre en el cheque, se gana 200 millones de No, pesos? imagínate. La verdad es que yo soy, ¿cómo te diría? Me gusta que las personas que están conmigo estén bien. Y siempre soy de compartir mucho lo mío, de ayudar. Ujú. Siempre lo hago, ¿eh? Incluso en momentos a lo mejor de no tener tanto esa posibilidad, lo he hecho. Trabajo con muchas organizaciones, con muchas fundaciones y siempre sientes que te falta dar más. Y no hablo económico, hablo en todos los sentidos, pero tú ayudas y aunque sea un poquito, eso va a ayudar. O sea, sí estás haciendo algo. Es mejor hacerlo que quedarte con eso, Ujú. ¿no? Entonces, en mi caso, literal, ayudaría. eh, Siempre que comienzo un proyecto, yo voy y doy un diezmo a alguna de las fundaciones. El año pasado lo hice con una casa hogar, una de niños y una de niñas. Mati me acompañó, ya sea alimentos, ropa, juguetes. Eh,
ahorita estoy trabajando con una fundación de perritos de la calle, bueno, no solo perritos, hemos trabajado con tigres, hemos trabajado con perros, con gatos, con loros, guacamayas, ya esto es un zoológico, ya literal dices en qué momento, los monitos, todo. Eh, Siempre estamos donando alimentos. En mis redes sociales les voy a pedir que nos echen una mano porque sí se necesita mucho, hay mucho tema con abandono. Sé que tener una mascota es algo muy costoso, así que porfa tomen en cuenta cuando lo vayan a hacer, sean conscientes de que no los pueden abandonar porque son parte de la familia. Y justamente acabamos de adoptar a una niña, me la van a dar el viernes. Yo no quería más perros, pero es que es una cosa que no controlas. Y de verdad llenan tanto tu vida que dices, wow, ¿por qué no darle la oportunidad a otro ser que lo necesita y que además viene de muchos traumas? Porque esta perrita es rescatada de un departamento que encontraron más de 50 perros, todos Ay, juntos en unas condiciones espantosas. Son perritos maltratados, son perritos que han vivido cosas muy feas. Entonces, ya en nombre de Dios me la van a entregar el viernes, ya 2 días, ¿no? Sí, en 2 días. Vamos a ver cómo se adapta, espero que bien. Y seguimos trabajando. Entonces yo creo que si yo me ganara la lotería, lo ayudaría a mucho más a estas fundaciones. Y también, obviamente ayudaría a mi mamá a que tenga su casa propia, a que ella pueda, volver a tener sus cosas. Mi mamá sigue conmigo. La saqué de Venezuela, todos lo saben, hace muchos años, por el problema que tenemos en el país. claro. Y gracias a Dios me acompaña y me ha ayudado mucho con mi hijo. O sea, Diosito sabe por qué hace las cosas, pero siento que el hecho de ella no tener su espacio, sí es algo que a ella le preocupa mucho, aunque esté conmigo y sabe que no la voy a soltar. Poder ayudar a mi hermano, poder ayudar a mis sobrinos. No sé, siempre he sido muy así, siempre he sido mucho de cuidar a mi familia. Incluso la gente que trabaja conmigo, es testigo de eso. Entonces creo que haría como como decimos en Venezuela, una vaquita de mi regalo y ayudaríamos por ahí así. Repartirías. Me Al puedo seguir, final del día me tú puedo quedar aquí repartirías. horas. Ya yo estaba haciendo mi plan, dije, no, ya llevo como 2 horas contándote de qué me gastaría el dinero. No me lo gastaría, ojo, porque también invertiría en el seguro que tengo para mi hijo de universidad. Entonces, ahí voy, poco a poco. Pero mira, me encanta porque al final del día es una respuesta honesta. Es solamente el reflejo de alguien que ha pensado esto. Y, o sea, tú lo has pensado y obviamente no solamente es porque lo has pensado, sino porque llevas toda la vida haciéndolo. Entonces es tan Sí, automático para ti dar una respuesta así porque nace de la vida misma, de la práctica. sí, Yo literal. sé que no tenemos más tiempo porque tienes más entrevistas que dar, pero te quiero agradecer el trabajo, la conversación tan bonita, abrir el corazón para que podamos conocer pues un poquito más, no solo de la actriz, sino de la mujer y de la persona. Eso se agradece y obviamente espero que tengan un golpe de suerte gigante con esta telenovela. Hecho está. Yo te doy las gracias a ti por tu tiempo, por tus palabras tan bonitas, por ser una mujer luchona también, una mujer exitosa, porque eres exitosa en lo que haces. Y te Gracias. agradezco tu espacio, tu tiempo, a toda la gente de Nueva York. Los amo infinito. Tengo mucha de mi familia también en Nueva York. Hay una comunidad latina impresionante y pues nada, a trabajar. Yo creo que de las cosas más importantes que ha marcado mi vida el hecho de ser venezolana es que en el mundo entero se den cuenta que somos personas trabajadoras, que no todos venimos a robar ni a dañar y que me da mucha pena cuando ocurre eso porque nos dan una oportunidad en otro país y yo creo que sí tenemos que dar la talla y esforzarnos el triple para dejar el nombre de Venezuela en alto. Y lo digo por muchas circunstancias que están viviendo ahorita en Nueva York específicamente. He visto cosas que Claro. digo, wow, qué dolor, porque pues no todos los latinos no todos los latinos somos malos o no todos los latinos somos ladrones. Creo que hay mucha gente ahí valiosa, muchos de mis compatriotas que han tenido unas historias bien fuertes. eh, y bueno, podríamos aquí seguir hablando mucho. Tengo varias historias muy bonitas de gente que hemos logrado llevar a sus mascotas a sus nuevos hogares. Justamente en Nueva York hace poquito, ayudé a un niño migrante que le quitaron su perrita en la frontera y ese caso me marcó muchísimo y empecé a escribir a todos los canales, a Univisión, a todos, ayúdenme a conseguir el teléfono de la persona que se quedó con la perrita. Y descubrí algo tan maravilloso, conocí gente tan bonita del lado de México,
del lado de mi país. Y también es ver a esa gente que no somos de la misma nacionalidad, cómo nos ayudamos. Me da mucho orgullo y digo gracias por la oportunidad de poder crecer en este país, México, que amo mucho, de poder seguir levantando la bandera de mi país y con la esperanza de que algún día podamos hacer más cosas en mi país y pueda regresar a hacer una historia ya, porque extraño mucho regresar. Y pues a todos los latinos y a toda la gente que nos va a ver y nos va a escuchar, les mando un beso enorme y agradecida siempre por todo lo que nos regalan, porque ustedes nos regalan cosas maravillosas y gracias a ustedes nosotros seguimos aquí. Ya verás que sí. Dios va a escuchar tu oración, Dios va a Por escuchar tu favor, corazón y así será. Todavía hay gente buena en el mundo, gracias a Dios. sí creo, por favor. Gracias, Marjorie. A ti, mi Hasta amor, luego. feliz día, Dios te bendiga. Igualmente, gracias.